¿Cómo están? Un saludo desde Ecuador con todas, todos y todas quienes se conectaron el día de hoy. Me presento, yo soy María José Gutiérrez, magíster en comunicación y género. También tengo un trabajo diplomado en temáticas de tutorías y diseño de estrategias inclusivas y virtuales. Trabajo ya alrededor de 7 años en derechos humanos, específicamente en las áreas de investigación, vinculación y prevención y sensibilización, soy comunicadora social y en esta área de trabajo hemos desarrollado algunas estrategias que queremos presentarles el día de hoy. Para ello, les agradezco mucho. Vamos a empezar a trabajar sobre comunicación efectiva, pero en específico, como les comentaba, pensar en educación efectiva para mí el día de hoy con ustedes es pensar en cómo funciona la educación efectiva en el marco de los derechos humanos. El espacio en el que nos reunimos hoy tiene como objetivo mirar los enfoques a partir de los procesos de crisis, de violencia, de procesos incluso de referencias a narcoestados en Ecuador. En ese marco, entender la comunicación efectiva a través de la mirada de los derechos humanos se vuelve esencial, sobre todo porque vamos a entender qué significa la comunicación desde una nueva mirada. Cuando pensamos en comunicación, pensamos en un proceso que usualmente se mira de manera lineal. Enviamos un mensaje, el mensaje se recepta y la recepción de este mensaje produce un intercambio entre dos personas. Pero el trasfondo tras la comunicación es mucho más complejo y tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje entendido como una herramienta que nos va a posibilitar no solamente la expresión de pensamientos, sentimientos o ideas, sino que se va a materializar en signos que después se van a globalizar. ¿A qué me refiero? Si pensamos un momento en conceptos tan abstractos como la palabra mujer, la palabra mujer se va a convertir en herramienta, el lenguaje, el concepto que vamos a utilizar para comunicarnos. Detrás de ese habrá una gran cantidad de material sociocomunicacional que lo estará atravesando. Y este material sociocomunicacional puede ser que las mujeres estén asignadas a procesos de estereotipos, que pensemos mujer y pensemos en madre, que pensemos en hermana, que pensemos en mujer y pensemos en una compañera con vestido y tacones. Toda esa conceptualización previa es esencial para que nosotros entendamos cómo funciona la comunicación efectiva. Entonces, la comunicación efectiva va a estar atravesada o entendida como la entrega efectiva, eficaz, aquella entrega que se entiende en el concepto del mensaje que queremos transmitir de manera exitosa. Eso significa que uno, nuestro receptor, la persona, el sujeto con quien nosotros nos comuniquemos, no solamente debe entender el concepto de lo que estamos diciendo, sino el significado de lo que estamos diciendo y la intención tras él. Pongamos algunos ejemplos mucho más visuales. Si yo me acerco a una persona de manera específica y le digo, hola, buenos días, hay un tono y una intención. Pero si yo, por ejemplo, modifico, estoy usando el mismo lenguaje, las mismas palabras, pero modifico la intención, el momento social, y le digo, hola, buenos días, en un espacio en el que en cambio estamos rodeados de compañeros policías o estamos rodeados de una crisis, el mensaje es diferente. El mensaje no tendrá la misma intención. Por eso es importante que entendamos dos conceptos para la aplicación de comunicación efectiva. La codificación, que es el momento específico en donde yo observo qué quiero comunicar, mediante qué signos quiero comunicarlo, es decir, qué palabras voy a utilizar, bajo qué contexto voy a utilizar esas palabras y entiendo cómo influye la cultura en la formación que yo tengo y en la formación que tiene la persona con quien estoy hablando para entregar el mensaje. Y la decodificación, que es el momento en donde la persona a la que yo le entregue el mensaje lo recepta, interpreta dicho mensaje, le entrega un sentido y tras interpretarlo y percibirlo, me va a devolver la respuesta de dicho mensaje. Esta es la estrategia de comunicación efectiva explicada. Ahora, ¿cómo la aplico o la entiendo en marco de derechos humanos?
Primero, lo esencial es repreguntarnos. ¿Lo que estoy comunicando, la comunicación, realmente es neutral y objetiva? Es decir, lo que estoy diciendo no tiene un contexto, lo que digo no tiene un trasfondo. Las personas que estamos conversando en ese momento entendemos lo mismo. Y la respuesta claramente va a ser no. La comunicación nunca es objetiva, nunca es neutral, nunca es parcial. ¿Por qué? Pensemos que la objetividad significa que la comunicación nunca tiene un bagaje sociocultural detrás y ya hemos visto que sí. A ese entendimiento lo llamaremos enfoque interseccional. La interseccionalidad significa comprender que entre dos sujetos pares, es decir, dos sujetos que pueden encontrarse en igualdad de condiciones, hay un proceso que los atraviesa previamente, que no los colocó en ese espacio de igual manera. Eso significa entender que un cuerpo está atravesado por elementos como la colonialidad, sobre todo en América Latina, el capitalismo, el patriarcado y el adultocentrismo. ¿En qué se traduce? Un sujeto, al nacer, se encuentra atravesado por la colonialidad en América Latina. La colonialidad crea sobre su cuerpo, sobre su corporalidad y experiencias específicas a través del racismo y la barbarie. Si soy una persona mestiza, es probable que no viva el racismo como lo vive una persona indígena o una persona afro o una persona de la Amazonía. ¿Y a qué está asignada el racismo? Recordemos que antropólogas e historiadoras nos recuerdan como María Lugonis que el racismo está atravesado por la idea de la modernidad versus la barbarie. Es decir, aquella persona que está atravesada por la raza es bárbaro, no comprende, fue así siempre, fue entendido durante época de la colonia como un animal, un sujeto sin alma. Y cuando se fue transformando en la modernidad, fue despojado, desplazado, por lo tanto está atravesado nuevamente por esto. El capitalismo también le atraviesa esta corporalidad. Ya pensamos en la corporalidad de un sujeto. Todavía no le hemos dado sexo, todavía no le hemos dado género. Al momento lo ha atravesado el capital. Hemos dicho que es una persona que no es mestiza. Puede ser una persona que es afro, que es indígena o que es de las zonas amazónicas, entidades autóctonas. A partir de ese punto le atraviesa el capital. Y lo que hace el capital es despojarte de los medios y bienes de producción. Te quita bienes y servicios de producción específicos propios y te convierte en mano de obra. Pero una mano de obra solo puede funcionarle al capital si es capaz de generar. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, me encuentro en una zona donde no puedo encontrar un trabajo digno, donde no puedo acceder fácilmente a educación, buscaré otros medios específicos de generar capital a través de mi mano de obra, de mi conocimiento, de la venta y producción. Y si por alguna razón en ese proceso consigo una enfermedad catastrófica, o por alguna razón en medio de ese proceso tengo una discapacidad, el capitalismo me despoja más porque empiezo a ser menos valioso para el sistema y el sistema necesita producción. Entonces, digamos que ahora soy un sujeto que no solamente está atravesado por el racismo, sino por el capitalismo. Y el capitalismo no solamente a través del cuerpo, sino los territorios en los que vivo. Entonces, si yo vivo en un espacio urbano, es lo mismo que vivo en un espacio rural. Pensemos un poco en Ecuador o en un símil en América Latina con algunos países en América Latina. Si yo vivo en la urbe, en Quito, en la urbe, aquí voy a poder encontrar otra producción, ya sea que trabaje como bodeguero en algún almacén o ya sea que llegue y acceda a espacios de educación superior y trabaje como docente o como investigador. Pero ¿qué pasa si en cambio vivo en una zona fronteriza que se encuentra casi todo el tiempo en espacios de guerra, que se enfrenta con el narcotráfico, con la criminalidad específica? ¿Qué sucede si yo vivo en estos espacios? No voy a conseguir directamente porque la zona en la que estoy viviendo no fue desarrollada para eso. Entonces, digamos, en esta zona, la mayor parte de trabajos son agrícolas y yo tengo una discapacidad motora. Entonces, no voy a poder trabajar la tierra. Hay otro descenso o otro espacio de descenso al acceso específico de esa comunicación efectiva.
Si adicional este cuerpo, este espacio, se atraviesa por el patriarcado. Y el patriarcado no tiene mucho que ver con una lucha entre hombres y mujeres, no, más bien tiene que ver con un proceso de alianza en el cual todo aquello masculino ejerce un poder sobre todo aquello que se ha feminizado. Por feminizado vamos a entender mujeres, diversidades sexogenéricas, niñez, incluso entendemos animales y territorios, es decir, lo masculino se aferra a la necesidad de a este cuerpo darle una asignación sexual que va a ser su destino genérico. Me refiero a este cuerpo nace de sexo mujer y al nacer de este sexo, su único destino es ser madre, biológicamente, cuidar, acérrimamente, se le generan roles y estereotipos. La casa es un espacio en el que puede estar, la política no. Entonces, estas asignaciones que más a profundidad se van a entender como roles y estereotipos, también nos atraviesan. ¿Y cómo conflictúa esto? Si sigo en este mismo rol, soy parte de este espacio, que es un espacio rural, un espacio fronterizo, tengo un tipo de discapacidad motriz, estoy atravesado por la colonialidad y en ese mismo espacio de atravesarme me refiero como mujer. Y vengo de una casa en donde tenemos tres hermanos y los fondos específicos se han dado para que sean los hombres quienes tengan más espacios de estudio. Entonces, no llegaré rápidamente a este espacio de igualdad, de equidad, de comunicación efectiva. Y cuando te comuniques conmigo en un momento de conflicto, yo voy a estar atravesada por todas estas otras cosas que me van a impedir entenderte desde tu privilegio. Y esto es importante porque cuando nos comunicamos con personas en espacios de conflicto, si no entendemos que están atravesadas por estas vías, podemos cometer espacios de violencia y discriminación. Finalmente, un último elemento, hay más elementos interseccionales que podemos ubicar, pero un último elemento importante cuando trabajemos estas áreas en conflictos tiene que ver con el adultocentrismo. ¿Y por qué lo he nombrado? Porque según los últimos estudios en Ecuador, la mayor parte de personas que han sido presas en este tiempo han sido jóvenes entre los 13 a 18 años. Y esto tiene mucho que ver con entender cómo los otros elementos que hemos comunicado los han atravesado para que busquen formas en las que puedan sostener más allá de mirar una vida digna en la que puedan sostener un espacio del cual fueron despojados. Y es importante que hablemos del adultocentrismo porque cuando nos comunicamos en esta vía, el adultocentrismo lo que hace es disminuir las experiencias de aquellas personas que vemos como jóvenes, como no en capacidad de acción, incluyamos personas de la tercera edad, disminuyen su conocimiento y sus experiencias a partir de pensar de que como yo tengo mayor edad, yo conozco cuáles son tus situaciones. Esto se puede traducir en mensajes como los jóvenes no quieren trabajar, los jóvenes están cayendo en el narcotráfico. El uso de esas palabras, como los jóvenes son quienes caen en el narcotráfico, los jóvenes son quienes no quieren trabajar, es olvidar toda esta vía interseccional que estamos comunicando en este momento. ¿Y cómo esto es importante? ¿O cómo esto se traduce en la vida social? Si pensamos un poco en Ecuador, se traduce en la realidad no solo criminal, sino en la realidad de violencia. Les vamos a poner unos pequeños datos de la violencia basada en género. Pensemos en la cantidad de feminicidios que han sucedido en el 2024 aquí en Ecuador. Antes de ello es necesario entender qué es un femicidio, que es lo que sí está tipificado en Ecuador. Un femicidio es un asesinato violento que se realiza contra una mujer por razón de ser mujer. Es decir, hay una carga específica, como la vimos anteriormente, que está atravesada sobre su cuerpo y es el género. No es un asesinato por robo, no es un asesinato específico por ajuste de cuentas, es un tipo específico de asesinato por razones de género. Por lo tanto, hay violencia, discriminación intrinsecada en ello.
Según la tasa levantada por los estudios, recordemos lo que voy a presentar aquí, es una tasa levantada por una serie de alianzas feministas que incluyen en su data no solamente la data oficial de las Fiscalías Generales del Estado, sino todas aquellas noticias de feminicidio que hayan salido en el tiempo y que no hayan sido contadas o colocadas como denuncia dentro de la Fiscalía. ¿Ok? Para ello es importante hablar de cuántos casos ha habido en lo que va de enero a mayo. Es decir, hemos tenido enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses de análisis y hemos encontrado 1.812 casos. Una alza específica de casi el 10% del año anterior en Ecuador. Y esta tasa ha ido subiendo desde que se tipificó el feminicidio en Ecuador, es decir, desde 2017 a la presente. Ha ido subiendo lo que ha subido. Nos cuenta que de estos casos hay 108 muertes violentas por género, que en las que 61 son femicidios íntimos, es decir, que pasaron adentro. 10 son transfeminicidios, es decir, que pasaron por razones de ser una persona trans, de habitar un cuerpo diferente. Y 37 tienen que ver con feminicidios dentro de los espacios de sistemas criminales, que incluyen razones como espacios que se encuentran en guerras armadas, espacios que se encuentran en microtráfico, espacios que se encuentran en espacios de narcotráfico, etc. Y mientras las tasas suben, lo importante de estos femicidios a ser entendidos es que tienen una consecuencia en los lazos de la comunidad y las provincias en las que se encuentran. Si pueden observar el mapa, las zonas costeras, es decir, Manabí, Guayas y los ríos, son los espacios que más alta tasa de feminicidios tienen. Ahora, recordemos también que son estas las áreas en donde ha subido las tasas criminales y las tasas de narcotráfico también, si pensamos en toda la zona costa. Si profundizamos mucho más en el análisis, podemos entender que no es solamente una consecuencia o una causa específica del alza de la violencia armada o del alza del narcotráfico, sino también de los procesos de despojo. Pensemos, ¿qué ha sucedido con estos espacios? Manabí es uno de los espacios que todavía se ve afectado por uno de los terremotos que sucedió en Ecuador hace ya mucho tiempo. Todavía la economía no se ha levantado en los espacios. Huella se convirtió en un puerto de entrada por donde entran los procesos de narcotráfico. Y Los Ríos es un espacio, una conexión entre dos lugares para pasar a las zonas provinciales serranas y también para abrirse paso ya a lo que son las zonas más bajas y costeras como la zona Loja, la zona del Oro, la zona de Cañar. Entonces estamos hablando de un sistema específico también de despojo en estas tierras. También responde a las tasas de aumento de subempleo y desempleo en Ecuador. Es decir, mientras más suba el desempleo y el subempleo, en estas zonas también es más posible que muchas personas encuentren o busquen otros medios para generar procesos de vidas dignas en alimentación. No con esto justificamos procesos de violencia asociadas al narcotráfico, pero sí complejizamos la mirada para que nuestra comunicación sea más efectiva. ¿Esto qué significa? Demos una pequeña mirada a lo que va a pasar. Significa que hay un traslado de estos conceptos sociales en las relaciones interpersonales. Significa que detrás de cada comunicación que dé debe haber un entendimiento de la realidad objetiva con quién me estoy comunicando y en dónde me estoy comunicando. La nota que ustedes pueden ver aquí habla del aumento del desempleo en el Ecuador. Entonces, si yo me comunico con un joven en un espacio como la ciudad de Quito, al que le encuentro en la calle, en camino, o que incluso se encuentra en el espacio colocando un letrero en un poste por temas de desempleo, es porque forma parte de esto. Y si yo hablo de los jóvenes en específico, que ya habíamos visto anteriormente, que son la mayor población que se encuentra ahora ingresando, siendo captada por los procesos de narcotráfico, estoy también hablando de esto, de que 143.000 jóvenes se encuentran sin empleo en Ecuador y que justo son las edades de 15 a 24 años que deberían ser, según el INEC, aquí en el Ecuador,
poblaciones activas económicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Reuso, conflictúo más las relaciones interpersonales, porque la comunicación efectiva no solamente debe puntuar sobre cómo digo las cosas, en qué tono digo las cosas, sino con un análisis más profundo sobre qué digo, en qué contexto lo digo y bajo qué categorías lo digo. ¿Sí? Aquí tenemos unos dos videitos em, que vamos a ver al finalizar en un momento. Y también significa hacer otro tipo de análisis más profundo sobre el diálogo y la fuerza. Este es un artículo de análisis que se ha trabajado aquí en Ecuador sobre el perfilamiento racial. Si ya vimos y he aceptado que estoy atravesado por la colonialidad, estoy atravesado por el capitalismo, por el patriarcado, por el adultocentrismo, entonces también tengo que ser como muy puntual en entender que a veces mis decisiones pueden ser utilizadas o trabajadas desde estos perfilamientos. Casos muy sencillos de análisis, pero muy complejos, son el perfilamiento racial que existe cuando se habla desde espacios de policía o desde espacios de poder. ¿Qué sucede con el perfilamiento racial? Este es un caso que sucedió en Ecuador. El 10 de diciembre del 2021, en la ciudad de Quito, en un parqueadero del centro comercial Quito, un joven llamado Jimmy Ocles, que tiene o está atravesado por el racismo a partir de ser parte de la comunidad afroecuatoriana, es víctima de actos de discriminación racial. ¿Qué es lo que sucede? En la denuncia, el joven Ocles refiere que dos sujetos, como vestidos de civiles, lo abordan y le impiden identificarse. Le piden su documentación y al negarse, porque recordemos cómo estamos trabajando esto. Entonces, en un país donde hay un sentido específico de violencia, abordamos a una persona en medio de la calle a partir de estar vestidos civiles y le pedimos que nos dé sus documentos. Como la nada. Estos sujetos lo que hacen al hacer que él se niegue, es decir, cuando él se niega, lo que hacen es empezar a usar la fuerza. Lo agreden en el parqueadero del centro comercial, le entregan algunas patadas, algunos golpes y después se lo llevan. ¿Qué hubo allí? No hubo proceso de comunicación efectiva. Primero, y más allá de analizar si los policías en formato de civil podían acercarse a la persona de esta manera, analicemos cómo y en qué contexto te acercas. Estamos viviendo una alza de tasa de criminalidad, te acercas a una persona, dos personas en un abordaje y además de todo eso no te identificas primero y lo que haces es solicitar la identificación y luego usas la fuerza adicional. ¿Cuál fue el contexto? Los policías mencionaban que estaban siguiéndolo por un caso específico que ya había habido en el centro comercial, donde había habido robos, etcétera. No saben quién es él, no conocían quién es él, pero hay un perfilamiento racial, ¿sí? Entonces, no hay una aplicación de la comunicación efectiva en conceptos porque no solamente significa la forma en la que me acerco a pedir el documento, sino el contexto sociocultural atrás de la forma en la que me acerqué a pedírselo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos queda? Nos queda aplicar la comunicación efectiva en formato de autoconciencia. ¿Eso qué significa? Significa rever algunos pequeños tips. Este es un trabajo a largo plazo. Si ya tengo autoconciencia de cómo me transita interseccionalmente la racialidad a partir de la colonialidad, cómo me transita el capitalismo, es decir, si soy o no una persona con privilegio, sin privilegio, capital, si ya entiendo cómo me transita el patriarcado y por lo tanto cómo ejerzo poder sobre los feministas, si ya voy comprendiendo cómo me afecta el adultocentrismo y si veo o no a estas personas menores o de la tercera edad como yo, como un par intelectual, como un par de experiencia, entonces voy a ir aplicando unos pequeños tips de comunicación efectiva en el marco de la aplicación de derechos humanos. Primero, voy a tener que revisar mis palabras antes de hablar o escribir. ¿Qué significa? Voy a analizar si el lenguaje que estoy usando refuerza o está centrado en comunicarse en estereotipos, prejuicios o dinámicas de poder. Me voy a acercar a esta persona y le voy a decir negro, me voy a acercar a esta persona y le voy a
decir por qué nombre o por qué pronombre si no lo he preguntado. Y voy a evitar frases que generalicen o asocien al espacio, la persona con la que estoy, con un grupo social de atención prioritaria con características negativas. ¿Eso qué va a provocar? Que yo evite una comunicación violenta, sino más bien una comunicación efectiva. Otro tip, trabajemos un lenguaje inclusivo y respetuoso. Evitemos utilizar términos que deshumanicen a las personas. Si me encuentro con una persona migrante, no le voy a decir, hey, tú el venezolano, en forma despectiva, ni le voy a empezar a decir como, hey, tú, el que no tiene hogar, ¿no? O hey, tú el ilegal, porque los términos que estoy usando lo invisibilizan, lo deshumanizan y puedo de esa manera empezar a hablar desde otros espacios. Personas migrantes, personas afrodescendientes, mujeres de manera directa, personas con discapacidad, jóvenes, niñez, adolescencia, para evitar utilizar términos despectivos en este trabajo lingüístico. Evitar el uso de metáforas que refuercen en mi diálogo y que además, si yo me convierto en una persona que entrega mensajes, que se encuentra en un espacio de poder, refuercen esta narrativa con otras personas. Por lo tanto, si yo le digo, estos indios son unos terroristas, es que no estoy entendiendo qué funciona detrás de la palabra indio, cuando decimos indio desde el racismo, y terrorismo cuando hablamos para utilizarlo en un refuerzo de violencia. Si yo hablo de luchar o combatir contra el narcotráfico en el diálogo y preparo un video en el cual se mira en la parte trasera del video, cuando yo hablo, muchas personas de color, muchas personas afro, disculpen, muchas personas afrodescendientes, y utilizo justo esto, utilizo color, en vez de hablar de personas de autoidentificación. ¿Qué va a suceder? Que lo que estoy dando no son alternativas no violentas, sino que estoy reforzando un concepto no violento, ¿sí? Ahora, antes de culminar, me gustaría que veamos el tema de tonos y finalmente los ejemplos de los videos que les comentaba. Cuando trabajemos la comunicación efectiva en este marco de derechos humanos, es necesario que cuidemos los tonos y la agresividad. Comunicarse de manera efectiva y ser firme no significa ser violento. ¿Eso qué significa? Que si yo empujo, grito, etcétera, no es que esté usando un tono firme, es que estoy usando un tono violento. Si yo irrumpo en el espacio de la otra persona, no estoy siendo firme, no estoy siendo respetuoso, no me estoy dando a entender con la otra persona. Entonces no estoy aplicando una comunicación efectiva. ¿Sí? Ahora, finalmente, compartirles unos pequeños videos para poder cerrar este análisis. Cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, bajo este tono, no solamente está trabajándose desde nosotros, sino desde otros espacios como los medios de comunicación. Los medios de comunicación y los espacios también son lugares donde yo refuerzo o desde donde viene mi refuerzo de la comunicación efectiva. Puedo haberlos aprendido allí, puedo replicarlos, claro está. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros evitemos ese refuerzo. Miremos los siguientes ejemplos. Denme un momento para compartirles la pantalla. Vamos a compartir la pantalla con sonido. Perfecto. Veamos el siguiente ejemplo. Empezamos con el brainstorming. Antes quiero darle la bienvenida a Guille, que es nuestro nuevo redactor junior. Un aplauso para él, por favor. Bueno, Guille, ¿qué tenés? Nada, estuve como buscando en internet y resulta Ajá. como que los índices de pobreza en Capital Federal subieron como muchísimo. ¿Y para vos cuál sería el título de esa noticia? Según los informes oficiales. Claro, sí, obvio. Ok. Estamos buscando informar. Capital Federal, 2 puntos. Se duplicó el índice de indigencia.
como muy para abajo, ¿no? No sé, digo, la noticia así. Ok. Como que vos pensás que esto Sí, es bueno, para es como gente que lo está, o sea, que lo consume en el colectivo. En realidad como que le chupa un huevo lo que vos decís. en realidad es ¿Entendés? como una nota como más social, Sí, ¿no? ok, pero digo, esta gente indigente de la que vos hablás, ¿qué es lo que le estaría faltando? Alcohol, armas, droga, un CD del averizo. No, sí, comida, más ¿Y de bien. cuánta gente estamos hablando? ¿Son 20? ¿Son 30? 200.000 personas. Ok, ya lo tengo. Pasiones argentinas. La decencia de los que buscan entre la basura. Bueno, ahora sí, ¿eh? Estamos on No, fire. no, genialidad, genialidad. ¿Qué más tenés? AFIP, más jubilados pagarán el impuesto a las ganancias. Un nuevo desafío en el mundo laboral, prepararse para trabajar hasta los 80. Sí, pero no entiendo a qué edad se empezarían a Y preparar. el 79, o sea, ¿qué edad tiene Mirta Legrand? 91 años. Ah, fecha pija. También tengo la lista de todas las marcas de ropa que se están yendo del país. Minimalismo extremo. Qué genio. Los que se despojan de todo lo material. Pero ¿quién dice que eso es necesariamente algo ¿Cómo bueno? quién dice? La china que te enseña a doblar las camisas en Netflix. ¿Qué? No sé, digo, te salvo contra los chinos. La estás rompiendo, ¿no? ¿Esto es Me real? gusta el enfoque humano de eso. ¿Ustedes son reales? Yo conozco un pobre y la va a sentir. ¿Qué verga? Ferias americanas, pero más cool. Lo bueno, si viejo, 2 veces bueno. Sí, creo que ese fue el alegato de defensa de Juan D'Artés. Vamos por un ping-pong mejor. Desayuno, ¿sí o no? Sí. No. Educación. ¿Vale la pena ir a la universidad? Sí. No. Salud. ¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? De verdad, 0 días. ¿Quién lo dice? Más que nada la fecha de vencimiento. A ver, pensá un poquito fuera de la caja. ¿Qué caja? Las cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación de los chicos. Ah, LinkedIn y la puta que te parió. Ok, dale, vamos. Dame más. Desempleo. Tiempo libre. Un tesoro que puede dar más felicidad que el dinero. En serio, esta la escribió el presidente. Algo de crisis energética. Mejor a oscuras. La luz artificial afecta a la salud. Sí, perdón, ¿qué obra social nos dan acá? Edenor. Canasta básica. Hallaron el método más increíble para adelgazar. Comer tierra. Comer tierra. No puede ser legal publicar Comer eso. tierra, boludo. ¿Nunca comiste tierra? ¿Me estás Chito jodiendo? bolita, tierra. En serio que no sé cómo pasaste un psicotécnico. Ok, chicos, Recursos en humanos. serio, me parece que necesitan todos tomarse unas buenas vacaciones acá. Vacaciones para tu cabeza. ¿Cómo tener una escapada mental? ¿Qué mierda es una escapada mental? Llama al guarda y pregunta. Asunto escapada mental. Buah, yo no puedo seguir con esto. Quejarse y protestar es malo para la propia salud. Wow. Se puede despedir y terminar con la pobreza. ¿De qué manera? No sé, pero está despedido. ¿Y qué le voy a decir a mi familia? Millennials. 10 años en la misma empresa puede ser un fracaso personal. Pero yo empecé a trabajar acá hace 5 minutos. Ah, pero vos sos un éxito. Bien, entonces para cerrar, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que vimos o lo que se acaba de plantear es una serie de ejemplos en donde la comunicación no solamente debe ser entendida como el proceso de diálogo entre dos personas que de manera como común se acercan a dialogar en un tono afable, utilizando palabras dulces, etcétera, sino como una herramienta que puede permitirnos tanto reforzar como transformar relaciones interpersonales en un marco de derechos humanos. Entender de manera profunda cómo se interrelacionan procesos como el capitalismo y los niveles de pobreza, cómo se relacionan el racismo, la colonialidad, el racismo y la forma en la que las personas acceden o son violentadas y discriminadas a los sistemas, los procesos de perfilamiento racial. Entender cómo funciona el patriarcado y la violencia basada en género para las mujeres, para las niñeces y también para las personas de la comunidad LGBTQ+, y entender cómo funciona el adultocentrismo, el capacitismo, para diferenciar momentos en los cuales es verdadera o no una palabra, pueden hacer que nuestra comunicación sea mucho más efectiva. No solamente porque lo voy a comprender yo desde el análisis, sino también porque la persona que me acercó ya habré comprendido que está transitada por todos estos espacios y evitaré utilizar estas réplicas de lenguajes violentos en tonos agresivos y de réplicas que pueden formular discriminación y violencia. Eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho por juntarse a este espacio. También finalmente quisiera agradecer esta oportunidad de conocernos desde distintos espacios, acá desde Ecuador, desde este proceso de especialidades en derechos humanos, comunicación y género. Quiero agradecer mucho a Eduardo Carrión, que nos ha dado la oportunidad de juntarnos el día de hoy y de repensar nuestras formas de comunicarnos. Y también quiero agradecer a Inteligencia Educa, que es un espacio que ahora nos ha permitido
utilizar este breve momento, estos breves casi 20 minutos, un poco más que nos hemos juntado, para repensar cómo podemos dialogar, cómo podemos comunicar, cómo podemos usar estos medios en procesos donde estamos encontrando vidas de violencia o acciones violentas. Les agradezco mucho por juntarse hoy. Muchas gracias.